Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a quienes y bienvenidas a quienes se sumaron ahora a la feria. Nos toca presentar el panel Perón y la Defensa Nacional, que es una compilación de los discursos del general Perón acerca de la defensa. Integran el panel el compañero Agustín Rossi, interventor de la AFI, que es uno de los prologuistas de esta compilación. La doctora Carla Morazo, que es la vicerrectora de la UNDEF, la Universidad Nacional de la Defensa. La licenciada Claudia de Cándido, secretaria de Extensión y Comunicación de la UNDEF, quien es la compiladora de la actividad. Bueno, brevemente me parece sustancial en estos tiempos que podamos tener tiempos de reflexión acerca de la defensa nacional, ¿no? Tenemos un mundo convulsionado, una guerra, y también no actualizar algunos debates acerca de los complejos geopolíticos que tiene nuestro país, ¿no? La hidrovía como uno de ellos, ¿no? Central en la actividad económica y de mucho interés de parte de las potencias. La zona del norte, ¿no? Con la aparición del litio como un recurso ya estratégico, y naturalmente el enclave del Atlántico, donde todavía tenemos una potencia de la OTAN usurpando un territorio que es de la nación argentina. Así que me parece sumamente sustancioso que podamos tener este encuentro. No me quiero extender más y perdón por este atrevimiento, pero desde el Consejo Municipal declaramos de interés esta actividad, ¿no? Así que se lo quiero entregar a quienes me acompañan, la declaratoria de interés del Consejo Municipal de Santa Fe. Y sin más prólogo y presentación, los dejo con... No sé quién está el señor Machete. Conmigo, ¿qué Ahí tal? está, muy Buenas bien. tardes. Bueno, soy Carla Morazo, vicerrectora de la Universidad de la Defensa Nacional y simplemente estoy acompañando en este panel para agradecer a Agustín aceptar hacer la presentación de este libro, como así también a Leandro Busato, a María Luz Rioja, a Facundo Olivera, por habernos dado la oportunidad de traer a Santa Fe la presentación del libro como una de las actividades de extensión que tenemos desde la universidad y que en los últimos años les hemos dado muchísimo impulso bajo la concepción de que la defensa nacional no es solamente, como decía el general, el instrumento militar de la nación, sino también todo su pueblo organizado y con distintos sectores productivos, con los sectores educativos detrás, para poder generar conciencia y poder construir entre todos una defensa nacional mirando al siglo XXI. Por otra parte, también quiero agradecer la presencia de algunos de los autores de los capítulos de este libro. Cada uno de los discursos tiene un pequeño prólogo y hoy nos están acompañando Juan Gianni y Norma López. Están ahí, así que bueno, un agradecimiento especial y le voy a dejar ahora la palabra a quien fue una de las personas que ideó este proyecto y que lo llevó adelante a través del equipo editorial de la Universidad de la Defensa Nacional, que es nuestra secretaria de Comunicación y Extensión, la licenciada Claudia de Cándido. Bueno, buenas tardes a todas y todos, muchas gracias. Para comenzar quiero decir que este libro terminó siendo un acto de justicia que no comenzó en la actual gestión de Agustín como ministro de Defensa, sino que comenzó en su gestión en el 2013, cuando decidió poner en valor a la vieja escuela de guerra, la Escuela de Defensa Nacional. Luego creó la Universidad de la Defensa Nacional y cuando asume nuevamente como ministro, apenas puso en funciones al actual rector, le pidió expresamente que desarrollara una tarea en torno al discurso de Perón del 44 cuando crea la Cátedra de Defensa Nacional en La Plata.
Y ahí un poco bromeando, un poco jugando con todo el equipo de gestión, empezamos a pensar de qué manera podíamos revalorizar esta palabra de Perón y dijimos, ¿por qué alguna vez no imaginamos traducir a Perón a otros idiomas? ¿Por qué siempre estamos traduciendo a otros autores y no estamos pensando en llevar nuestro pensamiento al mundo? Y ahí empezamos con este proyecto un poco loco, porque ya teníamos la ASPO respirándonos en la nuca, comenzaba el aislamiento de la pandemia, era un tema que no era demasiado central traducir los discursos de Perón, pero empezamos con esa idea y la batallamos y la seguimos, nos llevó mucho tiempo y mucho trabajo y mucho esfuerzo. Quiero dejar sentado que es un trabajo colectivo, que toda la gente que prologó, que tradujo, que ilustró este libro, lo hizo con toda la pasión y el esfuerzo que el pensamiento de Perón se merece. Así que a todos ellos un enorme agradecimiento. También decir que esto es como una premier, porque todavía este libro no fue presentado formalmente en Buenos Aires, por eso es un orgullo para nosotros que se presente en una feria nacional y popular y con Agustín encabezándolo. Por eso, gracias a Agustín por permitirle a esta idea crecer, por bancarla desde el comienzo. Cuando él escribe el prólogo, la introducción a este libro que hemos traducido ya a 4 idiomas, en ese momento solo habíamos traducido al chino mandarín, al inglés y al ruso, pero también ahora ya tenemos traducido al portugués y le vamos a dar la primicia a la audiencia, que hoy tuvimos una entrevista con Evo Morales, que se comprometió a realizar un prólogo y traducirlo también al aymara. Así que, bueno, es algo que queríamos compartir con todos ustedes y sin más, para no robar más tiempo, es todo tuyo el auditorio, Agustín. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un libro más que interesante y yo quiero poner en valor algunas cosas que no tienen que ver con el libro, pero sí tiene que ver con algunos aspectos de la gestión, ¿no? Y bueno, siempre es importante. Nosotros, yo personalmente estoy muy orgulloso de la creación de la Universidad de la Defensa. Es una ley que impulsamos en la anterior gestión, la primera gestión que tuve al frente del Ministerio de Defensa, cuando Cristina era la presidenta. Tuvimos que debatirla hacia adentro y hacia afuera, digamos, ¿no? Porque hacia adentro era porque la Universidad de la Defensa incorporó a todos los institutos de instrucción militar, de capacitación militar, el Colegio Militar y otros, dentro de la Universidad de la Defensa, y entonces, como los institutos militares en general suelen ser destinos militares, había toda una presión por parte de las propias Fuerzas Armadas de no aceptar este proyecto porque entendían bien que iban a achicarse un poco el poder que tenían sobre esos institutos militares. Y también con muchos compañeros que decían, bueno, pero esta va a ser una universidad, pero no es una universidad que cumple con las características naturales de todas las universidades, porque no hay gobierno cuatripartito, el rector lo define el ministro de Defensa, tiene toda la singularidad de ser una problemática específica como puede ser la política de defensa. Así que también tuvimos que llevar adelante ese debate hacia el interior de nuestro propio espacio político, que no estaba muy conforme con la creación de la ley de la ley de la Universidad de la Defensa. Y la verdad es que hace 6 años ya que tiene la Universidad de la Defensa y es un hecho que yo reivindico en todo lo que significa el proceso formativo en 2 sentidos. El proceso formativo del personal militar y el proceso formativo de civiles, que es lo que todavía le falta a la Argentina y al Estado. Civiles que entiendan la problemática de la defensa. ¿Por qué esto? Porque desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, todo el desafío en todo el mundo ha sido
construir la conducción civil de la defensa, que es decir, que la conducción de la política de defensa no esté en manos militares, sino que esté en manos políticas. Es más, cuando ustedes analizan el informe Rattenberg de Malvinas, una de las críticas que hace Rattenberg es que la conducción política y la conducción militar estaban en las mismas manos. La conducción militar, al tener un presidente militar, estaba en las mismas manos que la conducción política, y eso fue un error a la hora, una inconveniente a la hora de tomar las decisiones. Ahora, para ser efectivo la conducción política de la defensa, lo que se necesita es tener una burocracia integrada por dirigentes políticos, profesionales, académicos, civiles, que estén dispuestos a conducir el proceso de la defensa. Y eso no se logra de un día para el otro, se logra claramente con un proceso de formación que vaya en ese sentido y que permita tener una burocracia. A nadie se le ocurriría hoy tener un ministro de Economía que no sea contador o licenciado en Economía o abogado, como en el caso que tenemos actualmente. Generalmente todos los funcionarios del Ministerio de Economía tienen una expertise en este sentido. Salen la mayoría de las facultades de Ciencias Económicas y de Economía que existen en los distintos lugares de la Argentina. Bueno, solamente tenemos una facultad de la defensa en toda la Argentina, y allí es teóricamente el lugar en donde se tiene que conformar el desafío de tener profesionales involucrados en lo que significa la política de defensa. En general, los presidentes eligen al ministro de Defensa o las presidentas a un dirigente político de su confianza, que se sienta la primera vez en el despacho del ministro de Defensa y se encuentra con un general que tiene 40 años de general, o 40 años adentro de la fuerza, y 10 de general o 15 de general. Por lo tanto, las posibilidades de conducir ese proceso, si no hay una cantidad de herramientas, resultan claramente muy difíciles. Y siempre está la tentación de buscar militares que conduzcan a militares. Grave error. Siempre termina mal ese proceso. ¿Cómo creo que va a terminar mal el ministro de Seguridad de la provincia, digamos, ¿no? Policía que conduzcan a policía. Grave error en cualquier lugar, en cualquier lugar, digamos, ¿no? Esto me parece que es claramente así. Así que reivindico ese proyecto de ley, la sanción. Le agradezco a la actual vicepresidenta que apoyó esa iniciativa cuando nosotros se la llevamos y que envió el proyecto, y todo el funcionamiento que hoy tiene claramente la Universidad de la Defensa. Como decía Claudia recién, ella tuvo la feliz idea de empezar a traducirlo a Perón a distintos idiomas. Y acá también una partecita sobre Perón, ¿no? Sobre Perón y el peronismo. Perón hizo lo que hizo ejecutándolo. Y entonces yo entiendo que tenía siempre la enorme necesidad de darle una teoría, un contenido teórico, una doctrina que sustente todo lo que hacía. Entonces Perón se ha convertido en el tiempo en el dirigente político más prolífico en cuanto a discursos, libros, exposiciones que ha tenido durante toda su vida política. El peronismo es así, en general, cuando uno ve los otros partidos políticos o los otros espacios políticos, sobre lo que más hay escrito, sobre lo que más escribieron es fundamentalmente sobre el peronismo, sobre su historia, sobre su acción y demás. Entonces, poder empezar a transmitir la palabra de Perón a distintos idiomas era una idea que atraía. Y tomar una serie de discursos de Perón y con esa serie de discursos armar una idea sobre la defensa nacional o sobre aspectos que tocaban a la defensa nacional, la verdad es que fue una idea más que interesante y más que importante. Yo voy a tomar dos de los discursos de Perón acá. Podría tomar otros. El único que no me animaría a tomar es el de la comunidad organizada que prologó el filósofo Juan Giani, porque hay que ser filósofo para prologar el discurso de Perón sobre la comunidad organizada, digamos, ¿no? Otros se pueden entender más claramente. El primer discurso de Perón es que es el primero de ellos, que está en el libro,
Es un discurso de Perón no presidente todavía, sí vicepresidente. Había sido designado a los vicepresidente a los pocos días de dar este discurso, 3 días antes. En 1944 Perón vierte el concepto de nación en armas en un discurso en La Plata, ¿no? en la Universidad de La Plata. En ese discurso Perón transmite la idea de la nación en armas y del concepto sobre todo que el concepto de defensa no era un concepto que involucrase solamente a las Fuerzas Armadas, sino que era un concepto que involucrase al conjunto de la sociedad. Y describe esta idea del arco y la flecha, ¿no? Entonces, que la flecha, fundamentalmente, o la cabeza de la flecha, eran las Fuerzas Armadas, y que el resto era la energía que se desplegaba, era la energía que daba el conjunto de la sociedad. En un momento de conflicto bélico importante, involucra al conjunto de la sociedad, al conjunto de la patria, en el concepto de la defensa. La defensa no es solamente una responsabilidad de las Fuerzas Armadas, sino que la defensa, la soberanía, tiene una mirada muchísimo más amplia sobre la cual tiene que involucrarse el conjunto de la sociedad. Y construir una nación con una mayor cantidad de niveles de soberanía que en todo caso significan la mayor cantidad de posibilidades de decisión autónoma que tenga una nación en determinadas circunstancias. El contexto de este discurso era el contexto que estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, que es el contexto internacional que acompaña el primer periodo, el primero y el segundo, pero sobre todo el primer periodo de Perón en la presidencia de la Nación. La Argentina no había participado activamente de la Segunda Guerra Mundial, había tenido una política abstencionista en el sentido de no involucrarse. De esa política abstencionista Perón después traslada y construye la idea de la tercera posición, que no era equidistancia, sino que era una idea de construir una política exterior autónoma, que tomase las decisiones en forma autónoma y lo menos condicionada posible por todo lo que significaba, por todo lo que podían significar los dos grandes bloques que se conformaron. Esos primeros años terminaron generando el mundo dividido en dos regiones, con la cortina de hierro, el muro de Berlín, la época claramente de la Guerra Fría. Y Perón tenía, en algunos lados más o menos planteado también, como hipótesis que ese equilibrio, de alguna manera, entre dos bloques regionales no se iba a mantener mucho tiempo, sino que se iba a producir una tercera guerra mundial. Y que en ese escenario la política de defensa que tomase la Argentina era una decisión claramente prioritaria. También era un Perón mucho más militar que político en 1944 y en los primeros años de su gestión como presidente. El otro discurso sobre el cual voy a hacer referencia es un discurso que Perón ya da sobre el final de su mandato, que es en 1954, cuando se inaugura la Escuela de Guerra, que es el lugar en donde hoy funciona como sede de la Universidad de la Defensa en la ciudad de Buenos Aires. Ese discurso es más conocido porque es el discurso en donde se lo conoce como el discurso del ABC, que era esa teoría de integración que tenía Perón entre Argentina, Brasil y Chile. En realidad es un discurso que Perón hace muy enojado fundamentalmente con Getúlio Vargas, porque en la teoría del ABC era Getúlio Vargas en Brasil, Perón en la Argentina y el general Ibáñez en Chile. En ese discurso Perón, enojado con Getúlio Vargas, le dice que va a cruzar a Chile sin esperarlo, sin terminar de que él se defina, porque Getúlio, si bien
hablaba de la integración, la presión de Itamaraty, la Cancillería brasilera, no iba claramente en ese sentido. Y Perón cruza a Chile para encontrarse con Ibáñez y después, bueno, después todo ese proyecto termina con el golpe de Estado de 1955. En ese discurso, Perón por primera vez habla de la importancia de los recursos naturales, no solamente de Argentina, sino de la totalidad de América Latina. ¿Qué significado tiene esto? Tiene el significado de que es una problemática absolutamente actual. Argentina como país es un país, y América Latina es un país riquísimo en recursos naturales. Hoy hablamos todo del litio, pero no es solamente el litio. Es el litio, los recursos hidrocarburíferos, el agua potable, la renovación que tiene este sistema de agua potable en toda América Latina, fundamentalmente por la existencia del Amazonas. La Argentina es la octava superficie del mundo, tiene en esa octava superficie del mundo grandes zonas que son absolutamente cultivables como para producir alimentos. Perón no lo dice ahí, lo dice en otros lugares, en otros momentos, pero Perón también decía: somos la octava superficie del mundo como país, pero somos un país subpoblado. Hoy, sin duda que esa ecuación, abundancia de recursos naturales y subpoblación en un mundo superpoblado demandando recursos naturales, es una línea de tensión estratégica que cualquiera que gobierne este país tiene que tener en cuenta de aquí hacia adelante, porque claramente allí probablemente pueda existir algún tipo de tensión que seguramente se puede expresar de diferentes maneras. Perón retoma esta cuestión de los recursos naturales en aquella carta abierta a los pueblos libres del mundo en 1972, que es quizás la primera manifestación de un dirigente político de importancia sobre la cuestión del medio ambiente y la cuestión ecológica, pero que es un tema claramente interesante y que en alguna medida el primero que lo introduce en la política argentina, en la dimensión esa de la política argentina, es Perón, y esto también está reflejado en el libro. Así como estos dos a los cuales hice referencias, hay otros discursos que vale la pena tener en cuenta por todo lo que significa Perón y toda la importancia de lo que tiene que ver con la política de defensa de este país. Argentina es un país que tiene hoy, ya no con Perón, sino después de Perón, es un país que tiene además una singularidad, la singularidad que este país tuvo una guerra. Si bien la guerra no fue en el continente y fue sobre el área insular de nuestro país, en las Islas Malvinas, esa guerra tiene efectos geopolíticos y efectos sociológicos en el conjunto de la sociedad. No, estaban por aquí los excombatientes de Malvinas. Las agrupaciones de excombatientes de Malvinas hoy se trascienden en el tiempo con agrupaciones nuevas que son hijos de excombatientes de Malvinas. Cualquier chico que va a la escuela primaria en el primer grado le enseñan que las Malvinas son Argentina, y es imposible entender la idiosincrasia de este país sin tener en cuenta esa situación y sin tener en cuenta que hace 40 años nosotros tuvimos una guerra en nuestro país. ¿Cuál fue el resultado de esa guerra? Entre otros resultados, que Inglaterra, al calor de haberse sentido perjudicada porque nosotros los invadimos en el año 1982, han construido en Malvinas una base militar de importancia. Una base militar que tiene tanto soldados británicos como isleños. La cantidad de soldados británicos, más o menos la misma cantidad de isleños que viven ahí en Malvinas, y han construido una potencia militar ahí que ya se convierte en algún lugar en una mirada que nosotros debemos tener claramente, porque
pueden estar en pocos minutos o en pocos segundos bloqueándote el estrecho de Magallanes si quieren. Malvinas es mucho más que el petróleo, la cuestión hidrocarburífera o la cuestión de pesca. Malvinas tiene una ubicación geopolítica para Gran Bretaña. Sumado a esto, del acuerdo de interoperabilidad que tienen la Armada Británica con la Armada Norteamericana. ¿Qué significa interoperabilidad? No significa cooperación o complementación, significa que un comandante inglés puede operar un buque norteamericano, o un comandante norteamericano puede operar con tripulación norteamericana un buque inglés. Y se dividieron espacios. Para la Armada Real Británica, el Atlántico, la isla de Gran Bretaña, la isla Ascensión y Malvinas, y para la Armada Norteamericana, el Pacífico con vértice o centro de gravedad en Pearl Harbor, allí en Hawái. Entonces, esa mirada es una mirada que yo creo que a nosotros nos tiene que, a la dirigencia política argentina, la tiene que sensibilizar o interpelar en cuanto a la necesidad de tener una política de defensa mucho más contundente de la que hemos tenido durante todos estos años. Algunos preguntan, hay una cantidad de explicaciones de por qué la guerra de Rusia a Ucrania. Cuestiones geopolíticas, el avance de la OTAN y demás. Pero ¿por qué Rusia invadió a Ucrania? Entre otras cosas, porque pudo. Porque tenía el suficiente poderío militar para invadir. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que tener una política de defensa que sea reactiva, cooperativa, autónoma y disuasoria, para disuadir hay que tener con qué. Porque si no tenés con qué, no disuadís a nada. Y yo creo que eso tiene que ver con otro proyecto que presentamos y que fue ley y que hoy se está funcionando, que es el proyecto del FONDEF, pero que tiene que ver con el reequipamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas, pero sobre todas las cosas, lo que tiene que tener en cuenta nuestro país y la dirigencia política argentina es que no estamos en un mundo en donde predominan las Heidi. Estamos en un mundo con tensiones y que esas tensiones que durante muchísimo tiempo decían que no se expresaban de la manera que se expresaron en el siglo pasado, hoy se están expresando en un conflicto de Rusia-Ucrania que además tiene la singularidad que durante años después de la guerra de Corea, nosotros dijimos, o la teoría indicaba que los conflictos bélicos del futuro iban a ser de corto tiempo, de pocas bajas civiles y con blancos específicos. Nada de eso sucedió. Digamos, no. Ya lleva demasiado tiempo, los blancos son masivos, a veces aleatorios, y además esto que decían que ni la infantería ni la caballería se iba a utilizar, la caballería moderna son los tanques, bueno, parece que hay infantería porque hay soldados y hay tanques, y hoy cuando venía para acá leía que Estados Unidos le está mandando 45 tanques nuevos a Ucrania para llevar adelante lo que significa la guerra Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania. Y la situación de Malvinas con la intrusión imperial es un hecho que nosotros tenemos que valorizar, digamos, ¿no? Y valorizar porque es mentira que para ellos terminó la guerra. Para ellos no terminó la guerra. Porque cada vez que nosotros queremos comprar un clavo en materia de defensa, te dicen, pero este clavo, la punta del clavo se hizo o la diseñó un inglés y no te venden el clavo. Tenemos prohibida la compra de cualquier equipamiento militar que sea de origen inglés. Macri compró unos aviones Super Etendard que el asiento eyectable, que es el sistema de seguridad más importante que tiene el piloto, lo fabrican los ingleses. Sabían que lo fabricaban los ingleses, lo compraron igual, todavía no tenemos sin volar los aviones Super Etendard que compró Macri en la época de su gobierno. Y no te lo venden.
y estábamos negociando con una empresa coreana, KAI, y en un momento, para aviones supersónicos, y en un momento nos mandaron una notificación de que Gran Bretaña prohibía la exportación de sus productos, porque tenía componentes ingleses, a la Argentina. Entonces, este es un elemento que yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta no para convertirnos en un país que tenga una potencia bélica, ni que haga otra cosa que no sea reaccionar ante la acción de otro. Pero vuelvo a decir, el sur de la Argentina, la ubicación de la Argentina, además de ser la octava superficie del mundo, es una ubicación geopolíticamente estratégica, porque estamos en la cabecera, en la desembocadura del Estrecho de Magallanes, porque tenemos la proyección hacia la Antártida, por todo lo que significa toda esa zona del mar de Drake, del mar de Drake. Entonces, la realidad es que claramente tenemos que construir en ese sentido una política de defensa que ya es hora que empiece a tener espacio en el debate público de la Argentina. No tuvo espacio durante muchísimo tiempo, y yo entiendo por qué, y comparto por qué, porque durante muchísimo tiempo, sobre todo en los primeros años de la democracia, tuvimos ocupado en lo que yo llamo la cuestión militar, digamos, la relación de los militares con los derechos humanos, los militares con la democracia, y eso te ocupó gran parte del debate político, del debate público en la Argentina, y claramente que era así. Si alguien en el 86, 87 decía, vamos a aumentar la inversión en el equipamiento de las Fuerzas Armadas, iba a ser repudiado mayoritariamente por el conjunto de la sociedad por estas cuestiones. Bueno, a mí me parece que hay que empezar a mirarla a la cuestión desde otro punto de vista, porque claramente el mundo que se viene es un mundo con complicaciones. Es un mundo que no está quieto, es un mundo que muchos historiadores y pensadores ya están hablando de mundo de nadie, porque no hay nadie que hegemonice. Terminó la cortina de hierro, se cayó la Unión Soviética, apareció los Estados Unidos con hegemonía sobre todo el mundo. Hoy eso está todo absolutamente en cuestionamiento, y en eso también, para llevar adelante una política exterior autónoma, una política exterior independiente, también se necesitan tener un instrumento militar con un equipamiento acorde que le permita cumplir con las funciones que le da la Constitución y las leyes, que es preservar la soberanía en sus tres ámbitos, tres espacios: terrestre, marítimo y aéreo. Bueno, saben ustedes, y con esto termino, que me tocó 2 veces ser ministro de Defensa. Como dije en algún momento de la charla, cuando uno lo nombra ministro de Defensa, a mí, cuando me nombró Cristina ministro de Defensa, no nombró a alguien que era un experto en defensa, sino que nombró a un dirigente político de su confianza para que esté al frente del Ministerio de Defensa. Claramente hubo todo un proceso de aprendizaje, pero más que de aprendizaje, de comprender lo que es ese mundo. Y lo terminé de comprender con Perón. ¿Por qué? Porque no está acá ese discurso, pero es un discurso que claramente es representativo de lo que significa el mundo militar, que hay que entenderlo. El 17 de octubre del 45 para todos nosotros es nuestro hecho fundacional. Scalabrini Ortiz lo describe: el subsuelo de la patria sublevada, Evita recorriendo sindicatos, Berisso se convirtió en el kilómetro cero del peronismo. Bueno, todo lo que eso significa. La Plaza de Mayo era el centro político del país, por primera vez dominada por los trabajadores, y si uno quiere simbólicamente, todo lo que pasó en la Argentina de hace 75 años fue la tensión en esas plazas figurativas, digamos, ¿no? La derecha tratando de desalojar a los trabajadores del centro político del país, y los trabajadores negándose de perder ese lugar que habían adquirido el 17 de octubre del 45. Todos recordamos, Perón preso en Martín García, lo liberan, llega a Buenos Aires,
llega a la Casa Rosada, se reúne con Farrell, que era en ese momento el presidente de la Nación y era el comandante en jefe, el teniente general, comandante en jefe del ejército. Farrell le dice que va a darle elecciones, las elecciones del 24 de febrero de 1946, y que él puede presentarse como candidato a las elecciones. Y Perón, bueno, acepta la negociación, ya estaba liberado de May. Perón cuenta que él se iba a ir y que Farrell le dice, no se vaya, ¿qué hago con toda esta gente que está acá? Háblele, digamos, ¿no? Si usted no le habla, la gente no se va a ir. Perón agarra el micrófono, empieza a hablar y dice, agradece primero a todos los que trabajaron, a todos los que estuvieron, a toda la movilización y demás, y empieza un relato. Y en un momento dice, Perón era coronel, acabo de presentarle mi solicitud de pase de retiro al general Farrell, porque la negociación era, podés ser candidato a presidente, pero tenés que dejar de ser del ejército. Entonces Perón cumple con eso. Y le dice, estaba entrando en la historia grande de la Argentina, estaba entrando en la historia grande del mundo y de América Latina. Dice, acabo de presentarle mi solicitud de pase a retiro al general Farrell. Y con eso privarme del más alto honor que puede tener un soldado argentino, que es ser general de la Nación. Perón, estamos hablando de Perón, no estamos hablando de cualquier general, digamos, ¿no? Y estamos hablando del 17 de octubre del 45, el hecho de masas más importante de la historia argentina hasta ese momento. Él, yéndose del ejército en ese momento, tenía el duelo de que no iba a poder ser general de la Nación. Para entender la filosofía de los propios militares, de lo que significa el militar como ser humano, para entenderlos a ellos todo eso que significa. Alguna vez Horacio Berbisky me contó, y con esto termino, que acuérdense que cuando Lanús se negocia con Perón, que volvía, que no volvía y que las elecciones y demás, una de las cosas que propone Lanús es devolverle los cargos y el atributo. Y Berbisky dice que él le decía a Walsh, mirá si Perón le va a dar importancia a los cargos, al uniforme y a los atributos de general. Y que Walsh le decía, le va a dar muchísima importancia, porque era militar. Bueno, muchas gracias.